Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana María Serrano con un pequeño estudio sobre la paciencia. Si meditamos en la paciencia, podemos definirla de muchas maneras, pero el diccionario dice, según el diccionario regular, ¿verdad?, que es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse, que es la facultad de saber, esperar y contenerse. También es la aptitud para realizar trabajos entretenidos o pesados. Aquí se podría hablar de ministerio también. Sin embargo, en el diccionario bíblico dice que implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. También la paciencia es un fruto y mucho hablamos de esta, pues la impaciencia es la que nos ha llevado a grandes errores y fracasos en la vida. Ciertamente todos necesitamos paciencia en nuestras vidas. No todos enfrentamos las situaciones adversas, pruebas, como muchos les llamamos, circunstancias difíciles de la misma manera. Pero la palabra nos exhorta y nos enseña a tener paciencia y a aprender a esperar en el Señor en oración, sabiendo que Él escucha cada oración de sus hijos. Hay un personaje en la palabra que se llama Job y muchos conocemos de él. Si hablamos de la paciencia, debemos mencionar este nombre de Job. Y la gente se preguntará, según verdad, el libro de Job, que dice, ¿por qué sufren los justos? Si miras el final de Job, verás que aunque él sufrió unas pruebas bien difíciles, al final él fue recompensado. Entonces, vamos a observar o vamos a mirar brevemente la vida de Job. La vida de Job era un hombre rico. Dice que tenía muchos ganados, que tenía muchos siervos, ¿verdad? Era un hombre rico en sus tiempos, tenía esposa, tenía unos hijos hermosos. Dios lo había bendecido. Él era un hombre justo. Y esto nos lo deja ver porque cuando comienza el libro de Job 1 nos habla de que cuando sus hijos hacían fiestas y banquetes, él hacía sacrificios al Señor, ¿verdad? Para que entonces Dios perdonara los pecados de sus hijos si hubiesen pecado. Así que Job era un hombre temeroso de Dios y justo. Las malas noticias llegaron de repente y él adquiere una enfermedad. Y todos sabemos que esta enfermedad es posible que se tratara de lo que es la lepra. Entonces, eh, si miramos, ¿verdad? Podemos pensar que fue algo injusto. Dice que el enemigo fue, ¿verdad? Y, hubo como un diálogo con Dios, por decirlo así. Y entonces no has considerado mi siervo Job. Y el enemigo dijo, si tú lo tienes rodeado, porque sabía que estaba protegido por el Señor. Entonces Dios permite que toque todas sus pertenencias, aún su salud, pero no su vida. No podía matarlo. Así que Satanás, ¿verdad? En un solo día llegaron saqueadores, llegó tormenta de fuego, se llevaron su ganado, mataron los pastores, hubo tormenta de granizo, el viento destruyó casas, matando a sus hijos. Bueno, Job se enfermó, todo llegó de repente. Para colmo después llegan 4 amigos. Primero 3 amigos y después al final uno más joven, que eran personas sabias de aquellos tiempos, que analizaban la vida de Job y le aconsejaban. Lo grande de esto es que ellos le decían, Job, tú tienes que haber pecado. Algo tú hiciste porque todo esto te sobrevino de repente. Entonces, Job defendía su causa, porque sabía que delante de Dios él era justo y que él no había pecado. Al final, Dios le responde a Job, y Job entonces entiende lo que Dios estaba haciendo. Incluso oró por sus amigos, y sus amigos tuvieron que reconocer que Job fue justo y que no había pecado como ellos señalaban. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué sufre lo justo? Pues mire, es que todos en este mundo
Todas las personas siempre van a llegarnos situaciones difíciles, quizás una enfermedad, la muerte de un familiar, se nos termina un trabajo, que queremos hacer algo y de repente en ese momento no lo podemos hacer. Entonces, esto llega a nuestra vida. Así como a Job le llegó su prueba, cada uno de nosotros también nos llega. Pero la paciencia es necesaria, saber esperar en Dios. Job no pecó, aún dice la palabra que con todo lo que él dijo, él no pecó contra Dios, porque Job era un hombre justo. Y nosotros debemos imitar esa paciencia de Job, no levantarnos a culpar o a señalar que por qué sucedió esto, que por qué, porque es que Dios conoce todas las cosas y Dios conoce lo que hay en el futuro, cosas que tú no ves con tus ojos, tú no ves, Dios ya la está viendo, Dios sabe lo que va a pasar después. Así que esto nos enseña que no debemos actuar desenfrenadamente. Podemos tener planes, metas, propósitos en nuestra vida y hasta un ministerio. Y para todo se necesita la paciencia. Vea la impaciencia de Sara. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, Sara espera mucho tiempo, ya ve que ella es una persona mayor y decide darle a su esclava Agar para que se allegara a su esposo y tuviesen entonces descendencia. La costumbre de aquel tiempo, pues entonces ese hijo era como de su ama y era una costumbre pues que se realizaba en aquellos tiempos, en aquellos lugares. ¿Y qué hizo esto? Pues este hijo de la promesa, este hijo que nació no era el hijo de la promesa, perdón, sino que nació Ismael, que a la larga, al tiempo se hizo enemigo, ¿verdad? Tiene descendencia árabe y se hizo enemigo del pueblo de Israel. Sin embargo, más adelante vemos el hijo de la promesa, que es Isaac, que estando a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, pero las promesas de Dios son eternas, son grandes, son verdaderas. Se cumple el hijo de la promesa, que es Isaac. Y entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero siempre trajo consecuencia haber tenido este niño, tanto así que tienen que despedir a Agar y a Ismael para que entonces no heredara con el hijo de la promesa Isaac, porque ellos se adelantaron. Y a veces tenemos que meditar cuando nosotros eh, tenemos ministerio, llamado del Señor. Dios quien prepara, Dios en que capacita, Dios es el que equipa. Todo lo que queramos hacer, nosotros oramos y Dios es que se va a encargar de formarlo. Nosotros tenemos solamente que andar en obediencia, buscando su presencia, buscándolo en oración. Yo meditaba cuando antes que se dé la promesa, antes que surja, pasan cosas. Y cuando una mamá tiene en su vientre a su niño, se va formando hasta que llega a los 9 meses. Y entonces ese niño comienza los dolores de parto y comienza a nacer. A esa promesa tú la vas a ver ser real en tu vida. Si Dios dijo ministerio, amén. Si Dios te llamó para algún lugar, amén. Siempre hay algo en el Señor que podemos hacer, pero tenemos que aprender a esperar con paciencia. También a veces hay carreras profesionales que necesitan de mucho estudio y dedicación, como ser un doctor, ser un abogado, y entonces la persona necesita preparación para lograrlo. También es bueno. Y en el ministerio a veces queremos las cosas deprisa, pero no, en según Dios le dio poquito a poco al pueblo de Israel cada día su alimento, su maná. No podían guardarlo porque se dañaba, salía gusano. Pero entonces si ellos cada día dependían de Dios, dependían del sustento, cada día Dios nos va a ayudar a depender de Él, pero es para que le creamos a Dios y que caminemos de la mano con el Señor. Así lo hizo Moisés. Moisés aprendió a depender de Dios, tenía una grande amistad con Dios, caminaba según las direcciones del Señor y sepa que Dios le amaba, pero cometió un error que no le permitió entrar a la tierra prometida. Amén. En Santiago 5:7 nos dice que miremos cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra.
lo cual tenemos que tomar ejemplo de los agricultores, de los hortelanos, del sembrador que siembra una semilla para que crezca una planta, un árbol y este dé fruto. Esto no sucede de la noche a la mañana. Todos sabemos que hay que sembrarlo, que hay que abonarlo, que hay que echarle agua, que hay que quitarle las hojitas malas, que hay que estar pendiente, ¿verdad? A este sembrado o a este árbol o a esta planta que tenemos para que a la larga crezca y nos dé fruto. Yo, por ejemplo, tenía unas matitas de gandules y recuerdo que con ansias esperaba que crecieran y me dieran fruto. Y tuve que cuidarlas y tuve que enderezarlas. Y cuando se viraban las enderezaba y le ponía un tutor para que estuviesen derechas. Le sacaba las hojitas malas, tenía que abonarlas, tenía que echar. Hasta que cuando pasaron los meses yo pude disfrutar del fruto. La vida del creyente es así. Todo toma su tiempo. El predicador en Eclesiastés lo dice. Todo tiene su tiempo. Debajo del sol, todo tiene su hora. ¿Qué te quiero decir? Que Dios está en control, que el tiempo está en las manos del Señor. Hay que orar, hay que meditar en lo que es esta paciencia, que no estemos a prisa, que a veces pensamos que mi tiempo pasó, que ya yo lo tengo que hacer para el Señor y hay algo útil y valioso en cada uno de nosotros para hacer en la obra del Señor. Ya hablamos de las pruebas, como Job, pero que ahora te quiero decir que en la prueba confiemos en el Señor y que a través de esta confianza y de la espera en el Señor vamos a obtener la paciencia. Mira cómo el pueblo de Israel, como te dije ahorita, pasó por el desierto. Dios lo alimentaba con el maná día tras día. No se lo daba de repente, se lo daba día a día para que esa confianza en el Señor creciera. Si Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Si guardaban el maná, se dañaba. Dios no te va a dar quizás todas las bendiciones de repente, pero tú vas a ir conquistando y creciendo cada día más y más en el Señor y teniendo una relación maravillosa. Dios quería que Israel entendiera que Él estaba comprometido con ellos y Dios quiere que tú entiendas que Dios está comprometido contigo también de darte todo lo que tú necesitas. Muchas veces llega la ansiedad, que es el pensamiento futuro, que debes resolver lo que está en el futuro y no brego con lo que tengo, puedo trabajar, no puedo trabajar con lo presente porque mi mente está en el futuro. Pero Dios no te quiere ansioso, Dios quiere que tú entiendas que Él está comprometido de suplirte todas tus necesidades, tu vestir, tu alimento, tu techo, tu salud. Solamente ora, ten paciencia y espera en el Señor. Dios sabe todas las cosas y tiene un tiempo perfecto para todas ellas. También meditaba que cuando nosotros, ¿verdad? Somos jóvenes, a veces la inexperiencia nos lleva a que no valoremos las cosas que tenemos. Por ejemplo, si un muchachito joven tú le das un carro con 16 años, comienza a acelerar quizás y comienza a guiar rápido y rápidamente te empieza a chocar el carro muchas veces. Pero cuando la persona es mayor, 30, 40, 50, empieza a cuidar más sus cosas, a cuidar el vehículo, a evitar los problemas, los accidentes. ¿Ves? Pero a veces esa partecita de la impaciencia, que a veces queremos rápido todo, nos lleva a otras situaciones difíciles. Así que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con nuestra vida. Así que podemos estar confiadamente en que Él nos va a capacitar, darnos las herramientas y va a suplir toda necesidad. Y que aprendamos a contentarnos en Él. Mira que Dios pelea por su pueblo. La misma palabra tiene muchos ejemplos, pero acuérdate de Gedeón, cuando tenía un ejército en el tiempo de los jueces que tenía que pelear contra los madianitas, tenía un ejército y Dios le dio varias pruebas y lo dejó solamente con 300 hombres para que aprendieran a esperar en el Señor y entender que Él es el que pelea por nosotros y que tiene el control de todas las cosas y que resolverá todo conflicto. Solamente nos toca a nosotros esperar
lo que nos ayudará a que se forme en nosotros ese carácter, que seamos pacientes en el Señor. Dios contestará cada pregunta a su tiempo, cada petición. A veces venimos a la presencia del Señor a orar y le contamos cómo nos sentimos. Y hay muchas preguntas en nosotros, pero cada cosa está en sus manos. Y Dios sabe cuándo dártela o cuándo contestarla, porque si te la da en un momento, quizás Dios sabe que no te va a hacer bien o no lo vas a poder recibir, no tienes la madurez. Pero cuando tú entres en el proceso de Dios, entonces tú vas a ver todas las cosas y vas a empezar a entender. Dios nos llama a que corramos con paciencia la carrera. Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera. Y esperemos al Señor con paciencia también, porque su venida es cierta y pronto viene a buscar su iglesia. Espera en el Señor, ten paciencia, desarrollala. No sientas que te ahogas en un vaso de agua, en un mar de lágrimas. No, no lo hagas. Espera en el Señor confiadamente y no dejes de orar. Toma la palabra y empieza a confiar en el Señor. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, porque pudo esperar en el Señor y vio la promesa que Dios le había hecho. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, gózate en el Señor, tu hermana María. Amén.